Hoy estamos trabajando con el anteúltimo módulo, ¿sí? Que tiene que ver con ecuaciones, en realidad ecuaciones lineales también estaban en el módulo, pero adelantaron en la clase pasada y bueno, son muy sencillas y bueno, fueron avanzando con el módulo que ya les fuimos dejando en el aula y lo he explicado hasta acá. Hoy nos vamos a dedicar más a este tema. Ustedes las dudas siempre en el chat y las chicas, los chicos me van avisando, Estela o Miguel en este caso, me van diciendo si aparece alguna duda o tengo que volver hacia atrás, Sí, ¿sí? sí. Bueno, nos vamos a dedicar hoy a hacer un repaso, vuelvo a decir repaso porque tiene que ver con temas que ustedes ya han visto en la escuela secundaria. Y aquellos que no lo hayan visto, voy a ir citando algunas páginas del libro de matemática preuniversitaria y algún otro material para que puedan repasar, ¿sí? Son temas que nosotros hacemos repaso, pero no los desarrollamos completamente, porque son temas del secundario. Acá tiene que ver también un poquito la responsabilidad de ustedes de ponerse al día con esos temas, ¿sí? Bueno. em, entonces vamos a trabajar con ecuaciones cuadráticas o de segundo grado, pero con una sola incógnita, ¿sí? Bien, ese tema lo pueden encontrar en la página 114 del libro que está publicado en la bibliografía del taller y en muchos otros que están los links ahí en el aula, solo que yo cité ese porque tomé un par de ejemplos también de ahí. Em, ¿Qué son las ecuaciones cuadráticas? Acá vamos a ver un par de ejemplos en esta diapositiva y podemos observar que tenemos, ¿sí? Voy a agarrar el lápiz. Tenemos, se llaman cuadráticas porque precisamente aparece la variable involucrada en la ecuación. Acuérdense que una ecuación es una igualdad, ¿sí? Algo a lo que nosotros tenemos que encontrar el valor, en este caso de x, que satisface a esta igualdad, ¿sí? Que hace que cuando yo reemplace x elevado al cuadrado, luego le sume 6 multiplicado por ese valor y reste 12, debe darme 0. Entonces, siempre la pregunta que nos vamos a hacer, ¿cuál es el valor de x que satisface a esa igualdad? Bien, puede aparecer una variable x como también alguna otra. Ustedes en las aplicaciones económicas posiblemente aparezcan otras variables. Yo acá puse una que involucra a la variable y también es una ecuación cuadrática porque fíjense que la variable está elevada al cuadrado, ¿sí? Es el mayor grado en el que aparece la variable, ¿sí? Y aquí otro ejemplo en el tercer ejemplo ahí. Bien, la ecuación cuadrática se llama así a toda ecuación que es equivalente a una de esta forma, y acá está dada de manera genérica, ¿sí? Es muy importante que observemos que para que sea precisamente cuadrática, el coeficiente a que acompaña, ¿sí?, a la variable elevada al cuadrado sea diferente de 0. Eso es lo más importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el a, el coeficiente que acompaña a la variable elevada al cuadrado, fuese 0, este término de acá se transformaría, ¿sí?, al ser 0 por x al cuadrado, nos da 0, con lo cual desaparece. Y al desaparecer, se transforma en una ecuación del tipo lineal, ¿sí? Que es lo que, bueno, trabajaron la semana pasada, la clase pasada, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda? No, Marta, No, se escucha Marta. perfecto. Bueno, bien. En esta expresión, la ecuación cuadrática, podemos identificar tres términos: ax, bx y c, ¿sí? En los dos primeros aparece la variable x, en el último no aparece la variable x. Cada uno de esos términos, ¿sí?, recibe un nombre y vamos a recordarlos. El primero, en el primer término, el valor que acompaña el coeficiente que acompaña a x al cuadrado se denomina coeficiente cuadrático. Y el término en sí, ax cuadrado, se llama término cuadrático,
¿sí? A ver, Haciendo Marta. alusión al, Ahí está. al grado que tiene la variable en ese término. Sí. Ahí Antonella pide de vuelta la explicación de la ecuación cuadrática de arriba. Bueno, muy bien. En la ecuación cuadrática, Antonella era, ¿no? Tenemos que identificar precisamente que se llama cuadrática, ¿sí? Porque justamente el mayor de la variable en esa ecuación es 2. Y es importante saber que en toda ecuación cuadrática, el coeficiente, el número que acompaña a x al cuadrado, tiene que ser diferente de 0. Porque en caso que a fuese 0, ¿sí? Acá hicimos el calculito a un costado, ¿sí? Un cálculo auxiliar. Si yo tomase que a, ¿sí? fuese 0, me quedaría 0 por x cuadrado, que me da 0, con lo cual este término ax cuadrado desaparece, ¿sí? Y me quedaría solamente la forma bx más c siendo igual a 0, siendo una ecuación lineal, que son las que trabajaron la clase pasada. ¿Hasta ahí estamos? Antonella. A ver, Antonella. ¿Se entendió ahora? Sí, ahí perfecto, dice. Gracias. Perfecto. Bueno, lo que dijimos después es lo siguiente, que la ecuación cuadrática tiene 3 términos. Ax cuadrado, que es el término cuadrático, va a aparecer un término que lo denominamos lineal, ¿sí? Es el término lineal, y el coeficiente b que acompaña a la x, ¿sí? Este de acá, es el llamado coeficiente lineal, ¿sí? Cada término tiene su nombre, vendría a ser. Y el que no tiene x, que es el que aparece solo acá, que en este caso aparece c, ¿sí? Se llama término independiente, justamente porque no lo acompaña la variable x, ¿sí? Bien, hasta ahí estamos. Pasamos a un esquema que les preparé para poder identificar los diferentes tipos de ecuaciones cuadráticas con los cuales ustedes se pueden llegar a encontrar en los ejercicios, en algún problema o en algún modelo que tengan que trabajar. Bien, partiendo siempre entonces de una ecuación cuadrática y sabiendo que a, el coeficiente principal, a va a ser diferente de 0, ¿sí? Podemos ver que una ecuación cuadrática puede ser del tipo completa o del tipo incompleta, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Bueno, ustedes estuvieron trabajando con polinomios el otro día y estuvieron identificando aquellos polinomios que denominábamos completos, ¿sí? Que eran aquellos polinomios donde todas las potencias a partir del grado del polinomio aparecían dentro de los términos del polinomio, ¿sí? Entonces, vamos a mirar acá. Vamos a llamar ecuación cuadrática completa aquella en la que el término lineal y el término, el coeficiente lineal y el coeficiente independiente sean distintos de 0. ¿Por qué? Acá ya habíamos pedido que el coeficiente principal sea diferente de 0, con lo cual, si estos dos son diferentes de 0, este término y el coeficiente independiente van a aparecer en la expresión de la ecuación cuadrática, ¿sí? Porque ninguno se va a ir, ninguno va a desaparecer, ¿sí? La ecuación va a quedar completa, ¿sí? Bien. En el caso de las incompletas, ¿sí? Las vamos a llamar incompletas por lo que la palabra lo indica, ¿no? Alguno de los términos no va a aparecer, ¿sí? Entonces, podemos tener 3 casos. Uno en el que el coeficiente independiente b sea distinto de 0, pero sí sea 0 el coeficiente independiente, ¿sí? Con lo cual, este término, ¿sí? Yo lo voy a poner acá a un costadito, x cuadrado más b, que aunque está escrito lo quiero volver a escribir, ¿sí? Este a x cuadrado tiene que aparecer sí o sí porque es cuadrática. Bx va a aparecer y c no va a aparecer, entonces no lo escribo, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos, así que no se preocupen. Y en el caso en el que el término lineal sea 0, porque su coeficiente es
0 y no lo sea el coeficiente independiente, nos va a quedar de esta forma, ¿sí? Porque otra vez va a ser el término, ¿sí? El ax cuadrado tiene que aparecer sí o sí porque es una ecuación cuadrática. B no va a aparecer porque es 0 y va a aparecer el coeficiente independiente quedándome de este tipo la ecuación. Y el caso obvio, ¿sí? Sería en el que los dos sean 0, ¿sí? Tanto el lineal como el independiente. En ese caso me va a quedar solamente el término principal, que es ax cuadrado, igualado a 0, ¿sí? Puede ser una ecuación, es muy obvio trabajar con esa ecuación, pero puede ser. Ahora nos vamos a referir con algunos ejemplitos a cada uno de esos casos. ¿Hasta ahí vamos? Sí, perfecto, no hay dudas, Marta. Ok. Todo esto después igual se lo subimos al aula, chicos, ¿eh? No se preocupen. Bueno, vamos a ver los ejemplos del caso que es una ecuación completa, ¿sí? Ahí tenemos 3 ejemplos. Fíjense, se identifican fácilmente el término que está al cuadrado, el término lineal y el término independiente, ¿sí? Pueden tener distintos signos, ¿sí? Lo mismo acá. El término cuadrático, el término lineal y el término del coeficiente independiente. Lo mismo acá, acá y acá, ¿sí? ¿Estamos? Bien. En este otro caso, ya pasamos a los casos incompletos, ¿sí? El primero, en el que teníamos esta forma, solamente ax cuadrado más bx igual a 0, bueno, estaba acá, ¿no? Tenemos, puede estar desordenado, fíjense acá, ¿sí? No está ordenadito primero el término cuadrático, sino que aparece 4x menos 16x cuadrado, ¿sí? En ese caso, cuando trabajemos, por lo general nos va a convenir, ¿sí? Siempre ordenarlos. Entonces vamos a tener que tener precaución cómo ordenamos los términos y no confundirnos en cuanto a los signos, ¿sí? Que conlleva cada uno de los términos, ¿de acuerdo? De los sumandos que aparecen en la ecuación, ¿sí? Bien. En esta otra también falta el coeficiente independiente. En la segunda, ¿sí? Tenemos el término cuadrático y tenemos el término lineal, ¿sí? Muy bien. En el segundo caso de las etiquetas que pusimos, ¿sí? Tenemos acá me equivoqué, sí, acá me equivoqué, se ve que copié mal, no importa. Y vamos a inventar nosotros uno, ¿sí? Podemos poner x cuadrado, ¿sí? Menos 9 igual a 0. Esa sería una incompleta que cumple con esta condición. El término lineal no aparece, fíjense, solamente aparece el cuadrático y aparece el coeficiente independiente que es c. Ustedes dirán, bueno, pero acá ¿por qué aparece más c y yo puse menos 9? Porque, bueno, el valor de c puede llegar a ser un valor negativo. En mi caso, el valor de c es menos 9 y yo podría pensarlo como x cuadrado más menos 9 y cumple con la expresión genérica que yo les puse acá. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, ahora va a aparecer porque ya está puesto en la diapositiva. El ejemplito se ve que copié y pegué mal. Así que esto lo va a tachar. Después yo lo voy a arreglar para cuando lo publique en el aula. ¿Sí? Bueno, y en el último, que era el caso más obvio que les decía, ¿sí? Donde tanto el término lineal como el término del coeficiente independiente no están porque son nulos, ¿sí? Me va a quedar algo de esta forma. Pero, bueno, acá hay un par de ejemplos. Acá nos detenemos un ratito a pensar algo muy básico. Si yo tengo, por ejemplo, menos 9x cuadrado igual a 0, nosotros acá tenemos un producto de dos factores, ¿sí? Entonces nos debemos detener en preguntarnos cuándo este producto se va a hacer 0. Uno de los factores es menos 9 y el otro factor es x cuadrado. ¿Cuál es la única posibilidad que nos queda para que esto suceda, para que esta igualdad se dé? Y no queda otra que x cuadrado sea y tome el valor 0, con lo cual esto se da si solo si x toma el valor 0, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Hay preguntas? Que veo ahí que titila el chat.
No, que justo Juan dijo cuando x es igual a cero. Perfecto, Juan muy Martínez, bien. que x sea cero. Bien, entonces, en este último caso de la ecuación incompleta, podríamos generalizar que cualquier ecuación cuadrática incompleta de este tipo siempre va a admitir como solución a la solución nula, ¿sí? El valor de x igual a cero. ¿Estamos? Y vamos de a poquito incorporando también algún lenguaje. El otro día vi que con Liliana y con Miguel trabajaron y Fabi trabajaron bastante el tema del lenguaje, así que de a poquito vamos a ir incorporando entonces, no, con Sabrina, perdón, que estaba, van a ir incorporando también lenguaje, digamos, para poder expresarse de esta manera, ¿sí? Entonces, una igualdad que se hace cero. Fíjense, está la factorización en esta que hicimos tan sencilla, entonces uno de los términos tiene que ser cero. Entonces sí, solo sí, el valor de x es cero, ¿sí? Bueno, seguimos avanzando. Bien, podemos aquí, ¿sí? Eh, para un par de ejemplos, en los dos casos que estoy citando acá en esta diapositiva, podemos trabajarlos para poder hallar la solución, ¿sí? Entonces, vamos a ver el caso de la izquierda, ¿sí? En el que aparece el término cuadrático y el término lineal, ¿sí? Bien, entonces yo me pregunto, ¿cuándo se da esta igualdad? Es decir, ¿para qué valores de x esto se cumple? Bien, hasta aquí las herramientas que tengo y que he manejado hasta acá con todo lo que repasamos son los casos de factoreo y demás. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo podría yo trabajar esta ecuación valiéndome de esas herramientas que hasta acá vimos? ¿Cómo podría yo trabajar y encontrar el valor de x o los valores de x que satisfacen a esta igualdad? A ver si A alguien ver, pone en el chat. completando cuadrados, dice de Nicole, Natalia. A ver, me Completando parece un poco cuadrados. complicado completar Factor común, cuadrados. Ahí me gustó. Bien. ¿Qué Pascara, podríamos sacar dice factor común? Matías. ¿Qué podríamos sacar factor común acá? En estos dos términos que X, aparecen acá. X Muy de C. bien. Sacamos x factor común. Me queda en el primer sumando 5x y en el segundo me va a quedar 3, ¿cierto? Entonces, sigo manteniendo esa igualdad y para que este producto sea igual a cero, alguno de los dos factores debe ser cero. Entonces, x es igual a cero o 5x más 3 tiene que ser, esperen que se me voy a borrar porque sin querer taché acá, ¿sí? Esperen un poquito, ahí. Entonces, o 5x más 3 tiene que ser igual a cero. Entonces, hay uno de los valores que ya encontré. Y de esta ecuación lineal, que ustedes trabajaron muy bien el otro día, va a salir el otro valor. Entonces, para que eso sea igual a cero, puedo despejar, pasar 3 restando, me va a quedar esto. Quiere decir que x puede ser igual a menos 3 quintos. ¿Bien? Entonces ahí tengo los dos valores que dan solución. Siempre conviene, si tengo dudas, si hice los pasos, reemplazar y verificar los resultados, ¿sí? Entonces podrían tomar este valor, lo reemplazan en x cuadrado, hacen la cuenta, lo reemplazan acá, multiplican por 3, suman y ven si les da 0, ¿sí? Eso se los dejo a ustedes de tarea. Pero la expresión de la solución la vamos a anotar, ¿sí? La solución es el conjunto del par de valores 0 menos 3 quintos. Esta es una de las maneras de notar la solución de la ecuación, ¿sí? Entonces encontramos que hay dos valores que satisfacen a esa ecuación, ¿sí? Bien, y acá nos vamos a detener entonces en el otro ejemplito. Uy, esperen que se me fue. En el otro ejemplito. Y nuevamente, en esta ecuación cuadrática que está incompleta, ¿qué nos está faltando acá? Tenemos el término cuadrático, tenemos el coeficiente independiente, nos está faltando el término lineal, ¿sí? El que lleva x, ¿sí? Pero bueno, eso no quita que nos planteemos esta ecuación
y nos preguntemos cuál es el valor de x que satisface a esa ecuación. ¿Sí? Bueno, allí otra vez. Podríamos hacer de diferentes maneras, diferentes pasos, hallar la solución. A ver, díganme alguno que se les ocurra. A ver, los Todavía estoy no escuchando. contestan, ¿eh? Escuchando, leyendo, lo que sea. Factor común, vuelve a decir. Factor común, ¿qué factor común querrían sacar? A ver. 2. Bueno, saquemos, ¿es el único, Estela, que pusieron? ¿La única opción? Sí, lo único. Bueno, sacamos factor común 2. No es la única forma, ¿eh? Por eso podría haber otra. Bueno, sacamos factor común 2, nos va a quedar factor común de x cuadrado menos 9, ¿sí? Igual a 0. Marta, ¿Sí? muchos dicen, por ahí podemos hacer la aclaración, aplicar Bhaskara. Ajá, El tema es, bueno, en estos hasta, casos, sí, hasta ahora no nombramos a Bhaskara de manera explícita visita. en ninguno digamos, en el recorrido del trabajo práctico ni nada, pero nos estamos acercando, ¿sí? Yo no quiero aplicar Bhaskara, aunque obviamente lo sabemos, porque quiero justificar el uso de Bhaskara, ¿sí? Pero tengan paciencia que en 2 o 3 minutos ya lo vamos a nombrar y lo vamos a trabajar. Bueno, entonces, sacamos factor común 2 y nos queda de esta forma, esta igualdad. Entonces, otra vez, ¿sí? ¿Mi objetivo cuál es? Nunca pierdo de vista el objetivo, encontrar a x, ¿sí? Si yo tengo que despejar x, podría ser, ¿sí? X cuadrado menos 9. El 2 que está multiplicando, ¿qué va a pasar haciendo al otro lado? Va a pasar dividiendo, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto es 0 sobre 2? Pregunto, ya que estamos, repasamos otra cosa. ¿A qué es igual? Una fracción en la que el numerador es 0 y abajo tenemos una constante de Cero están valor 2. diciendo todos, Muy 0. bien. Entonces, ese resultado es 0. ¿Sí? Muy bien. Tenemos que encontrar a x, no se olviden. Entonces, despejamos, nos va a quedar x cuadrado igual a 9. Y acá les pregunto, ¿cuál es los valores que satisfacen a esa igualdad? ¿Para qué valores? Al elevarlos al cuadrado obtenemos el valor 9. A Más ver qué menos escriben. 3. Muy bien. 3 y menos X, 3. Pone. perfecto, puede tomar el valor más o menos 3. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos todos hasta ahí? ¿Bien? ¿Alguna duda? A ver. Milagro dice raíz de 9, Bueno, raíz de 9, ¿sí? ¿Cómo no? como para ya X, ingresar en el tema. sí, X igual a raíz de 9, ¿sí? Bien, si yo tomo, Milagros, la raíz de 9 y me pregunto, ¿para qué valores de x? ¿Sí? Esto podría darse nuevamente, o sea, hay dos valores que si yo los elevo al cuadrado y le calculo la raíz, encuentro el valor de x, ¿sí? Y son precisamente más menos 3, es decir, llegaría de la misma manera. Pero, nosotros vamos a lo que sucede es que hay un concepto que ustedes hasta ahora no han trabajado y que surge de una propiedad, ¿sí? Que tenemos que trabajar con la radicación, ¿sí? Que es que el cuadrado, al calcularle la raíz cuadrada, ¿sí? Nos da un valor que nosotros llamamos valor absoluto, ¿sí? Sí, ahí Que es Carmen lo mencionó. Podemos aplicar la raíz de 9 justamente. y nos queda el valor absoluto. Perfecto. Exactamente. Entonces, esto vamos a profundizar un poquito más ya cuando entremos y veamos la función valor absoluto y definamos otro concepto más, que es distancia, pero no nos adelantemos y quedémonos con la propiedad, sobre todo, ¿sí? En el que estamos trabajando una potencia cuadrática, un valor positivo, entonces tenemos que tener en cuenta los dos valores, el positivo y el negativo, porque además si nosotros damos como resultado solo el valor positivo, estaría incompleto el ejercicio. ¿Por qué? Porque se nos estaría escapando el valor menos 3 que también le da solución a esta ecuación.
Entonces, sin olvidarnos, escribimos que la solución en este ejercicio va a ser el valor 3 y el valor menos 3. ¿Sí? Otra vez tenemos dos valores como respuesta. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? A ver, acá hay, ¿Sí? es decir, que igual se puede aplicar raíz, llegamos al mismo resultado. Sí, 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 siempre y cuando apliques bien la propiedad, digamos, de la raíz, ¿sí? Porque en realidad la propiedad de la raíz es esta, la que, digamos, justifica que aparezcan dos valores, uno positivo y uno negativo como respuesta, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Titila el chat, por eso y no Sí, quiero cambiar de y siempre va pantalla. a haber dos valores Sí, cuando haya una potencia o par. solo en ciertos casos. No, no. Ejemplo, suponte, vamos a hacer acá un paréntesis, ¿sí? Suponte que yo tengo el valor, tengo una ecuación, x cuadrado igual a 3, ¿sí? Cité este ejemplo, ¿sí? Porque es un poquito diferente y no surgen tan fácil los valores, ¿sí? Podríamos ponernos a calcular, ahora van a ver. Pero si yo tengo que hallar el valor de x, tal que al elevarlo al cuadrado me dé 3, ¿sí? Eso es lo que justamente estábamos hablando. Si yo aplico raíz cuadrada a ambos lados, ¿sí? Me va a quedar raíz cuadrada de 3 del otro lado, ¿sí? Pero esto, por definición y propiedad, ¿sí? Es igual al valor absoluto de x, ¿sí? Y hay dos valores que cumplen con esto, porque el valor absoluto de x, ¿sí? Hace que todo lo que está acá adentro sea positivo. Entonces, ¿qué valor de x al calcularle el valor absoluto me da raíz de 3? Y tengo dos valores. Uno, el positivo de la raíz y otro el negativo de la raíz. Ambos valores al calcularles el valor absoluto me dan raíz de 3, pero la solución sería esta, ¿sí? A esta ecuación. Pero no se enrieden. Siempre que haya A una ver, raíz cuadrada, dice. obviamente, y que estemos trabajando en el conjunto de los números Números reales. reales. Muy bien esa observación que dijeron, ¿sí? Bueno, no se enrieden, no se preocupen, porque ya veo que hay algunos que deben estar preocupados con Sí. esto último que Ujú. surgió. Pero Sí, ustedes no quedaron. se preocupen, sí, porque vamos a volver sobre esto cuando trabajemos el concepto de distancia y también y todo lo que avancemos cuando demos la función valor absoluto. Así que quédense tranquilos. Bueno, pasado estos ejemplos, ¿sí? Hasta acá, vamos a pasar a la próxima diapositiva. Entonces acá les puse una diapositiva de generalización. Cuando tengamos este tipo de ecuación cuadrática, donde está el término cuadrático y el término lineal, vamos a poder sacar factor común, ¿sí? Y siempre uno de los valores que van a dar solución es el 0 y la otra surge cuando despejemos x de acá, ¿sí? Ese fue el primer ejemplo. Luego, cuando tengamos, en el otro caso de que recién trabajamos, el término cuadrático y el coeficiente independiente, ¿sí? Vamos a seguir los pasos como hicimos recién. Ven que acá yo les hice el mismo desarrollo, pero ya con letras, ¿sí? Y vamos a llegar al resultado, ¿sí? Como hicimos recién. Esperen, me pasé de largo. Como hicimos en todo este desarrollo, ¿sí? Bien. ¿Algo ahí, Titila, en el chat? ¿Alguna pregunta? Ya están No, es una intervención. una intervención mía que están preocupados, ya quieren largarse a llorar. Les dije que hay mucho material y que les podemos ayudar por el foro. No, no se preocupen, chicos. Tienen que, están, pero no se asusten. No fue la intención. Bueno, sigamos. Y ahora vamos al caso de la ecuación completa, porque esos casos fueron los casos de la ecuación incompleta, ¿sí? Vamos a la ecuación completa. Bueno, esta es la ecuación completa y que ya la habíamos definido, ¿sí? Donde ya obviamente el A no va a ser 0, así que ya ni lo pongo, y el término lineal y el término independiente aparecen, ¿sí? Fíjense que incluso en los ejemplos que vimos, ¿sí? Encontramos dos soluciones. Y es así, ¿por qué? Porque en las ecuaciones de segundo grado siempre se obtienen dos soluciones, ¿sí?
vamos a ver que incluso esas soluciones pueden llegar a ser iguales, ¿sí? O podemos no estar trabajando dentro de los números reales y ser números complejos. Pero bueno, eso vamos a ir viéndolo más adelante. Y esta ecuación, cuando la ecuación es completa, nos enseñaron en la escuela, ¿sí?, que es la llamada fórmula, se soluciona o se encuentran las soluciones a través de la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Donde cobraba mucha importancia que nosotros identificásemos los coeficientes de los términos de la ecuación cuadrática, ¿sí? El valor de A, el valor de B y el valor de C, ¿sí? Y esas soluciones, esas respuestas que encontrábamos, ¿sí?, tenían esta forma, ¿sí? Menos B más o menos B menos, ¿sí? Acá después yo lo resumo, pero o más o menos, y la expresión donde aparecía esta raíz cuadrada, ¿sí?, sobre 2A. Para los inquietos, ustedes dirán, bueno, pero todo eso ¿de dónde salió? Bueno, para los inquietos, acá yo les puse, ¿sí?, que cuando vayan en las pantallas del PowerPoint, ¿sí?, yo se las linkeé en la misma pantalla y se los dejé al final como un anexito. Ahí está todo el desarrollo. Está muy interesante el desarrollo y yo los invito a que lo hagan, que lo sigan al desarrollo. ¿Por qué? Porque en este desarrollo hay para practicar todo lo que vieron esta semana y la semana pasada. Factorización, trabajan con propiedad distributiva, etcétera, y está todo explicadito en estos pasos que están acá. ¿Sí? Se va despejando, ¿sí? Ven muchas letras y cosas raras que pueden asustarlos, pero no se asusten, porque está todo ahí explicado. ¿Sí? Bueno, voy a volver Marta, donde estaba y voy a hacer, sí, acá estoy. si me lo Sí, permitís, también en el mismo Matemática Preuniversitaria, en las páginas 116 a 117, también está desarrollada la demostración de cómo llegar a la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Así que ahí tienen otra alternativa por exacto. si quieren ver otra opción, ahí en el mismo Matemática Preuniversitaria lo tienen. Bien. Entonces, vamos a pararnos y detenernos un poquito acá. La fórmula de Bhaskara, que ya la nombraron en la diapositiva anterior, ¿sí? Ustedes díganme la verdad, se la aprendían de memoria, ¿cierto? Y la saben de memoria muchos de ustedes, ¿sí? Entonces decían, las soluciones que vamos a encontrar, dada la ecuación cuadrática, es igual a menos b, el término lineal, más raíz cuadrada, yo lo voy diciendo y voy marcando, b al cuadrado, ¿sí?, menos 4 por a por c, todo sobre 2a. Muchos se lo sabían así al versito de memoria, ¿de acuerdo? Entonces yo les dejé para que sepan de dónde sale eso de memoria, como dijo Miguel también en el libro lo pueden encontrar, esa deducción que les puse el link acá, ¿sí? Bien, ¿está titilando el chat? ¿Alguna pregunta? No, ahí es el Perfecto, aporte de la cita que le estaba marcando. perfecto, seguimos entonces. Bien, obviamente que vamos a usar Bhaskara para resolver las ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Pero era necesario mencionar o diferenciar algunos casos y que se familiaricen con esto de los coeficientes, el término lineal, el término cuadrático, etcétera, ¿sí? Bien, dentro de la fórmula de Bhaskara hay un término muy importante que también aparece, ¿sí?, que podemos llegar a tener en cuenta y que nos va a ayudar a dilucidar y a saber de antemano cómo son las raíces, ¿sí? Bien, entonces, recordando la fórmula de Bhaskara, la expresión que está dentro del radicando, esta que está acá, lo que está dentro de la raíz, es lo que se llama discriminante.
y se nota con una delta, ¿sí? Un delta, esto es un delta, una letra griega, ¿sí? Igual a ese valor. Entonces, considerando el discriminante, ustedes en muchos libros, muchos escritos, incluso ahí en el intervalo de páginas que les mencionó Miguel, van a encontrar que se deduce que el discriminante nos ayuda a clasificar las soluciones de una ecuación de segundo grado. ¿Y cómo? Bien, si nosotros conocemos el discriminante, ¿por qué lo conocemos? Y porque de la ecuación ax cuadrado más bx más c, que es la ecuación cuadrática, identificamos el a, el b y el c, lo reemplazamos acá, hacemos este cálculo, ¿sí? Y entonces, de acuerdo a cómo nos dé ese cálculo, vamos a poder afirmar lo siguiente. Si el discriminante es positivo, mayor a 0, significa que tiene dos raíces que son reales y diferentes. Ahora, cuando ese número es menor a 0, no tiene reales, es decir, va a tener solución, pero en otro conjunto numérico más grande, más amplio, que es el conjunto de los números complejos. Por eso va a tener raíces complejas. Y siempre acuérdense que los complejos, para aquellos que por ahí los han visto, aparecen de a pares. Entonces, si aparece una raíz, va a aparecer su conjugada, es decir, la misma cambia de signo en su parte imaginaria. Pero bueno, tampoco se preocupen por eso, después vamos a ir nombrando más cosas del conjunto de los números complejos. Y por último, fíjense, ahí ya abordamos que el discriminante puede ser mayor a 0 o menor a 0. Ahora, si el discriminante llega a ser igual a 0, va a haber una sola solución, una única solución real, y vamos a decir que esa raíz es doble. ¿Sí? Entonces, esto es más o menos lo que quería recordarles respecto de la parte, digamos, con el concepto del discriminante y para qué le servía. ¿Sí? Hay toda una deducción, obviamente, para poder llegar a estas conclusiones, pero bueno, están para usarlas y las vamos a usar. ¿Sí? Bueno, muy bien. Mira, Miguel, yo lo había, bueno, lo del discriminante solo había puesto en esta diapositiva. Está en la página 118, así que ahí está. Bueno, vamos a resolver esta ecuación cuadrática completa con Bhaskara. ¿Quieren? Vamos a ir identificando. Acá tenemos. ¿Me van siguiendo? Sí, Marta, perfecto. Bien. Vamos a identificar en el término cuadrático, lineal y el independiente, vamos a hallar y decir cuál es el coeficiente a. En este caso es el que acompaña a x cuadrado, es 2, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de b, el coeficiente lineal? Menos 6, ¿sí? ¿Y cuál es el coeficiente independiente? Menos 8. ¿Está bien? Muy bien. Perdón, se me fue. Entonces, vamos a aplicar Bhaskara. Sabemos que las dos soluciones, ¿sí?, van a estar dadas por la fórmula de Bhaskara. Ay, esperen que se me fue el lápiz. ¿Qué pasó acá? Va a ser menos b, decía Bhaskara, más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Voy a prolijar un poquito esto, que es que me quedó el igual muy arriba y no es lo que corresponde. Bien, eso es Bhaskara. Esa es la fórmula de Bhaskara. Entonces, lo único que vamos a tener que hacer es reemplazar los valores, ¿sí o no? Entonces, comienzo. Entonces, las raíces van a estar dadas por menos b. Cuidado acá con los signos. Es menos 6. ¿Me van siguiendo? Más menos, ¿sí? Lo único que hago es reemplazar raíz cuadrada de b cuadrado, que es menos 6 al cuadrado menos 4 por a, que es 2, por c. Cuidado acá porque c es menos 8, entonces necesito poner un paréntesis.
todo sobre 2 por A. Obviamente, como es la primera, hicimos todo despacito, describiendo todo. Sería Ustedes después... 2 por 2, Marta. ¿Cómo? Ah, perdón. 2 por 2. Sí, me puse a hablar y se me pasó el A de vuelta, sí. Bueno, les decía, una vez que ustedes estén ya más, que estén más seguros, ¿sí? No era necesario el paréntesis, perdón, me estoy distrayendo. ¿Sí? Ustedes van a calcularlo así, de toque lo van a calcular, no van a tener problemas, ¿sí? Lo van a hacer hasta mentalmente a veces, ¿sí? Siempre por lo general, cuando se calcula Bhaskara, se hace como un cálculo auxiliar dentro de la misma hoja para que me quede ahí a la vista, digamos, el resultado que obtengo. Bueno, comenzamos a hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, arriba, ¿qué nos va a quedar? Menos 6 es 6, más menos raíz cuadrada, como es el primero, pongo todos los cálculos, ¿sí? Menos 6 al cuadrado, 36, ¿sí? Menos, y acá fíjense que tengo un producto de 3 factores. Va a ser menos por menos más. Me va a quedar más. 4 por 2, 8, y 8, 64. ¿Sí? Todo sobre 4. ¿Estamos hasta ahí? Y me va a dar 6 más menos. ¿Cuánto me da 36 más 64? Me da 100. 100. ¿Sí? Sobre 4. Sigo acá porque se me va la pantalla. Me va a quedar 6 más menos ¿cuánto? Raíz cuadrada de 100. A ver. ¿Cuánto me da? 10, dicen. Perfecto. Entonces esto me va a dar 6 más menos 10 sobre 4. Bien acá. Tenemos que tener en cuenta y prestar atención que voy a obtener dos resultados. Un resultado cuando yo sume 10 y otro resultado cuando yo reste 10. ¿Sí? Entonces va a ser 6 más 10, porque es el primero hago todo esto, si no... Y el otro cuando yo haga 6 menos 10 sobre 4. ¿Sí? Entonces me va a quedar 16 sobre 4 en el primero y me va a dar 4. ¿Sí? Y el otro me va a dar 6 menos 10 menos 4 sobre 4 igual a menos 1. ¿Todos de acuerdo? Sí, dicen Chicos, todos. Sí, sí. Ahí dicen que sí. igual, después verifiquen todos los pasitos, así les quedan bien. Quiere decir que yo llegué al resultado de que uno de los valores que le da solución a esa ecuación cuadrática es 4 y el otro es menos 1. Significa que la solución está dada por el conjunto numérico de el valor 4 y el valor menos 1. ¿Sí? Lo notamos de esa forma. ¿Sí? Bueno, sigamos. No falta mucho. La fórmula de Bhaskara que nosotros les presentamos acá, ¿sí? Que da el método, digamos, para resolverlas, pues yo lo cité más para las completas, también nos sirve para resolver las incompletas. Es un método general, lo vamos a aplicar en todos. Por eso a ustedes, cuando yo les presenté los dos ejemplitos hoy hace un ratito, alguien se adelantó y dijo Bhaskara, aplico Bhaskara, ¿sí? Entonces yo les propongo en esta diapositiva que les va a quedar en la presentación, que acá, ¿sí? Apliquen Bhaskara. A ver, Marta, ¿sí? te corto un cachito, vas a la Dale. página anterior porque en la consulta dice, una consulta, dependiendo del resultado de más y menos, ¿se pueden simplificar? No sé qué quiere simplificar. Acá, cuando hice 16 sobre 4, por ejemplo. Andrés, ¿sos Andrés? O acá en menos 4 sobre 4. Sí, siempre que vos puedas simplificar y que sea válido simplificar, ¿sí? Lo vas a hacer para poder dejar valores más sencillos. No es tan cómodo trabajar con 16 cuartos, por ejemplo. ¿Sí? Si es a eso que te referís. A ver, ¿te referís a eso? Ah, ok, pone, está bien. No sé si es bueno, a eso, sí, si no, prendés el micrófono y nos haces la consulta, sí, mejor. Quizás sí me detendría aquí, que acá Que no simplifique podríamos. acá, sí, Claro, es lo que iba yo a pensar por eso. Esto lo voy a sacar acá, ¿sí? Ojo acá, que eso lo dijeron ya en otras clases, en los desarrollos que hicieron, creo, Fabiana
lo dijo bastante. Ojo con esto, no podemos, acá arriba en este cociente que tenemos acá, tenemos una suma algebraica de dos términos, de dos valores, 6 más menos 10. No puedo tomar este 4 y usarlo para simplificar con este 6 o con este 10. ¿Por qué? Porque acá hay una suma o resta. Eso lo puedo hacer cuando hay factores. Supongo que yo tengo esto, ¿sí? Podría llegar a simplificar algo con alguna salvedad, porque acá hay un producto con este a cuadrado, podría simplificar algo. Pero ojo, acá no, ¿eh? Acá no puedo simplificar. Después, En este no se puede simplificar. claro, Pedro Germán hace un Sí. aporte. En realidad, lo que hizo, yo te digo, lo que expresó Sí, sí. es el factoreo, Pedro. Expresaste la ecuación cuadrática que Marta presentó como factorizada. Ahí La vamos, escribió todavía como, va. claro, sí, Sí, ahí vamos. ahí vamos Ahí a vamos. llegar. Ahí Él vamos, la Pedro. escribió como 2 por x menos 4 Muy por bien, ya x. vamos a ir. Ahí vamos a Sí, llegar. sí. Ya estamos llegando, ya estamos llegando. Bien. Entonces, en esta pantalla, lo que les quería decir es que si bien nosotros presentamos Bhaskara para un ejemplo de una ecuación cuadrática completa, Bhaskara también se aplica para las ecuaciones que son. Por eso yo los animo en que los dos ejemplos que les di antes los resuelvan por Bhaskara. ¿Sí? Yo no lo voy a hacer, porque ya lo hicimos en la pantalla anterior, en las pantallas anteriores. Ustedes encuentren y verifiquen los resultados ahora que encontramos, ¿sí? Pero aplicando Bhaskara, ¿sí? Bien, porque una chica incluso se había adelantado y lo mencionó en ese momento. Entonces está bueno que lo puedan resolver así, no sacando factor común como hicimos, ¿sí? Bueno. A ver, Marta, Antonella levantó la mano. No sé si es para hacer alguna consulta o fue sin querer. Hola. Escucho Hola, mientras tomo agua. Ahí, sí, Antonella. Una consulta. Cuando no está la pendiente, ¿qué se le agrega? No estamos hablando de pendiente, Antonella. Sí, no sé. Las Claro, pendientes. pero no está completa, por eso. Bueno, el término lineal. Guarda que claro, son no cosas está, distintas. Está bien. Claro. Está el término lineal, como vos bien acá está el término lineal, ¿sí? Está 3x. Acá en este no está el término lineal. Aparece el término cuadrático y el término del coeficiente independiente. No está acá. Si yo quisiera verlo, lo puedo escribir, pero le tengo que poner un coeficiente que es el 0, ¿sí? Y ahí estaría completa la ecuación, ¿sí? Vos, cuando apliques Bhaskara, ¿sí? En este ejercicio, por ejemplo, yo te invito a que apliques Bhaskara, ¿sí? Y puedas identificar con los coeficientes A, B y C, armes la fórmula de Bhaskara y vas a encontrar los dos valores que encontramos antes nosotros, que creo que fue 3 y menos 3, ¿sí? Entonces vas a llegar a lo mismo, ¿sí? Aplicando Bhaskara, a lo mismo que hicimos antes, pero lo completo agregándole el término con coeficiente 0 para que no me modifique la expresión original. ¿Estamos hasta ahí? Sí, gracias, entendió. Bueno, perfecto. Bueno, si no hay más dudas, eso va a quedar entonces para que lo verifiquen ustedes por Bhaskara, ¿sí? Ya los resultados los hicimos, así que ustedes los verifican. Bueno, acá les puse en esta diapositiva un poquito el resumen de todo esto, ¿sí? Y puntualicé, creo que lo puse al revés del que había puesto en el anterior, porque el completa creo que me había quedado a la izquierda y acá lo puse al revés. a la derecha, no importa. Sí, no importa. Pero bueno, quiero que presten atención que justamente yo ya, o sea, me había adelantado a citar justamente la propiedad por si no la han visto y cualquier cosa después, como les dije, vamos a poder volver sobre esa propiedad en la que aparecen dos valores dando solución a una expresión de estas características, ¿sí? Pero bueno, esto es un poquito el resumen de todo, ¿no? Y lo que dijimos recién, que Bhaskara lo podemos utilizar también en todos los casos de las incompletas, ¿sí? Nada más que hay otros métodos, como sacar factor común, despejar la X, que lo hicimos. Por eso yo no me adelanté a utilizar Bhaskara de entrada, porque me interesaba que sigan practicando, porque los casos que son de factor común sale hasta más rápido
que aplicar Bhaskara y se equivocan menos en los signos, ¿sí? Por eso nos interesa que todo el tiempo vamos a usar factoreo, vamos a usar Bhaskara, vamos a usar Ruffini, vamos a usar todo eso. Bueno, y acá viene justamente lo que uno de los alumnos mencionó, y es que vamos a ir concluyendo, ¿sí? Repetimos, siempre las ecuaciones de segundo grado que tienen una incógnita tienen dos soluciones. Esas soluciones las podemos notar como x1, x2, ¿sí? O x0, x1, no importa, siempre que sean dos, y las vamos a llamar raíz, así como antes encontrábamos los ceros del polinomio, que también eran raíces del polinomio, acá también, ¿sí? Vamos a hablar siempre de raíces. Estas son raíces, ¿sí? Estas son las raíces de la ecuación cuadrática. Y una conclusión importante que vamos a hacer es que toda ecuación de segundo grado se puede expresar factoriada, ¿sí? Como producto de factores una vez que yo conozco sus soluciones. Yo conozco x1 y x2 porque las hallé por Bhaskara o por algún otro método, voy a expresar a la expresión ax cuadrado más bx más c, ¿sí? De otra manera. ¿De qué otra manera la voy a expresar? La voy a expresar factoriada como el coeficiente independiente, ¿sí? A, y el producto de x El menos coeficiente x1, cuadrático sería, ¿no? el coeficiente cuadrático por x menos x2. Es decir, toda ecuación cuadrática, siempre que yo encuentre sus raíces, voy a poder expresarla factoriada en términos de sus raíces, x1 y x2 y el coeficiente principal, ¿sí? Que es el valor que acompaña a x cuadrado, ¿sí? Esta forma de expresar a la ecuación cuadrática se llama forma factorizada, ¿sí? Y esta, bueno, es la forma canónica y completa de la ecuación cuadrática, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, voy a exponer acá las dos raíces que habíamos encontrado, eran 4 y menos 1, ¿sí? 2x cuadrado menos 6x menos 8. Esperen que me pasé. El ejemplo recién fue 2x cuadrado menos 6x, ¿era, no? Menos 8, Sí, me parece que sí. ¿sí? Y las raíces que encontramos eran 4 y menos 1, ¿sí? Las raíces eran esas dos, ¿sí? O las puedo notar así o las puedo notar x sub 1 igual a 4 y x sub 2 igual a menos 1. Entonces, si aplicamos la forma factorizada, ¿sí? Tenemos que notar a la forma cuadrática que nos dieron, a la ecuación cuadrática, perdón, menos 6x menos 8 igual a el valor del coeficiente independiente, que ¿cuál es? 2 por x menos una de las raíces por x menos la otra raíz. Como es menos 1, yo lo voy a escribir, pero podría haberlo directamente calculado, ¿sí? X menos 4 por x más 1. Y esta es la forma factorizada de la ecuación cuadrática. ¿Se entendió, chicos? A ver. Sí, dicen. Esto lo usamos Bueno, mucho, más sí, por ahí en inecuaciones, que quizás en este taller no sí, entró, pero sí, trabajamos sí. mucho de esta forma para poder evaluar las inecuaciones. Ujú. Exactamente. Bueno, muy bien. Em, Vamos a ver rápidamente una situación problemática que también está en el libro. Lo único que me olvidé copiar la página. El problema dice lo siguiente: un terreno mide de largo el doble que el ancho. Si el largo se aumenta en 40 metros y el ancho en 6 metros, el área, es una afirmación, el área es el doble de la inicial. ¿Cuáles son las dimensiones del terreno? Bien, con este planteo de esta situación problemática nos estamos acercando a lo que vamos a estar trabajando el día viernes, ¿sí?
porque ¿de qué nos sirve saber matemáticas si no podemos aplicarla para resolver situaciones problemáticas que a diario nos pasan, ¿sí? Entonces, una situación sencilla como esta, tendríamos con los conceptos que manejamos hasta acá, poder resolverlo, ¿sí? Entonces, bueno, nos vamos a imaginar. Seguramente el día viernes vamos a dar más tips para la resolución de problemas, pero una de las cosas que yo siempre digo, que ningún problema se puede resolver sin papel y lápiz, obviamente, y analizando la consigna, digamos, el desarrollo, el texto del problema, la situación, leerla una y otra vez para poder luego sacar en limpio qué datos tengo, cuál es la pregunta que me están haciendo. ¿Sí? Y una vez que yo dilucido todo eso, puedo recién estar planteándome la expresión matemática que le va a dar respuesta a la pregunta. Entonces, empecemos con un dibujito, que mejor que un dibujito, ¿no? Entonces nos imaginamos un terreno en el que ese terreno que aparece ahí, ese esquemita, cumple con lo que dice la primera oración. Mide, ¿sí? De largo el doble que el ancho, ¿sí? Fíjense, el largo está expresado como 2x y el ancho x, así que lo cumple. Pero si eso sufre cambios, como por ejemplo el largo se aumenta en 40 y el ancho en 6 metros, ¿sí? Ahí más o menos lo dibujé, por ahí no está exacto, pero bueno, les pido perdón. El área es el doble de la inicial, ¿sí? Esa es la situación. La pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones del terreno? ¿Sí? ¿Cuánto mide el ancho y cuánto mide el largo? ¿Sí? Entonces, el problema acá, ¿dónde está? En averiguar qué cosa. ¿Qué quieren averiguar en esta situación? Si nosotros averiguamos algo, nos va a dar respuesta a todo. La X. Muy bien, perfecto. El valor de X, dice Mora. Muy bien, bárbaro, me parece bárbaro. Bien. Entonces, vamos a traducir esto al lenguaje simbólico y para eso vamos a ver una pequeña tablita, pero es solo para ordenarnos, no es que cada vez que tengan que resolver un problema tengan que hacer esta tabla, ¿sí? Entonces, nos ordenamos, fíjense, tenemos el ancho, tenemos el largo del primer rectángulo, estoy hablando, luego al ancho lo aumento, quiere decir que le estoy sumando 6 metros, ¿sí? Y entonces me queda x más 6, y al largo aumentado en 40 metros. Entonces al largo le aumento, le sumo 40 metros, ¿sí? Entonces la pregunta era cuáles son las dimensiones del terreno, ¿sí? Entonces podríamos plantearnos, ¿cuál es el área inicial? Bueno, el área inicial de un rectángulo es siempre base por altura, ¿sí? Bueno, no lo voy a recién poner lo dijeron. ahí porque... Ah, muy bien, perfecto. No lo voy a poner ahí porque no está en ese orden. Lo voy a poner aparte. Entonces, el área de un rectángulo, ¿sí? De un rectángulo es siempre base por altura, ¿sí? Entonces, la base es 2x en mi primer rectángulo y la altura es x. No importa el orden porque al ser un producto no interesa, ¿sí? Bien. Luego el área final, pero ya cuando le aumenté los lados, ¿sí? En 6 y en 40, va a ser lo mismo, va a ser el producto de la base por la altura, ¿sí? Entonces la base en el aumentado es esta y la altura se nota con la letra H, ¿eh? Matemáticamente por lo general aparece la altura con H. Van a decir como la profesora escribió altura con H, un error ortográfico, pero bueno, la altura se escribe con H. Normalmente se nota con H, perdón. Bien, entonces, al tener, fíjense, el producto de base por altura, miren lo que tenemos acá, ¿sí? Tenemos un producto de dos factores donde aparece la variable x, ¿sí? Bien, ahora me dicen que el área es el doble de la inicial, es decir, que ya me están afirmando que cuando esto sucede, se aumentaron, ¿sí? Tanto el ancho como el largo, perdón, el área resulta ser el doble de la inicial, ¿sí? Entonces yo ya ahí tengo
en esa expresión que el resultado del área que voy a obtener tiene que ser igual a la inicial, que es la que yo había expresado acá, pero el doble. Y el doble está expresado con este 2 de acá, que está multiplicando al área inicial, ¿sí? Entonces, ahí fíjense que queda una expresión de una ecuación que ahora vamos a ver en qué se transforma cuando comencemos a hacer las cuentitas, ¿sí? Entonces, lo que concluimos es que lo que tenemos que hallar es el valor de x, ¿sí? Para poder dar solución a esta ecuación, que ahora voy a destaparla para que no me tape las expresiones, es x, como dijeron ustedes al principio, ¿sí? Eso se habían dado cuenta enseguida, pero había que armar ahora las ecuaciones, o la ecuación que le diera solución. Entonces vamos a hacer eso, ¿sí? Bueno, vamos a rápidamente, ustedes después repasen estas cuentas que voy a hacer rápidamente acá yo, ¿sí? Esta era la ecuación, podemos empezar a resolverla, ¿sí? Lo cual lo resolvemos en el miembro de la izquierda aplicando propiedad distributiva y en el miembro de la derecha directamente haciendo la cuenta nos queda 4x al cuadrado, ¿sí? Vamos a juntar todos los términos en un solo miembro y nos va a quedar esta expresión. Cuando pasemos 4x cuadrado a la izquierda, ¿sí? Para este lado, va a aparecer restando, entonces, voy a hacerlo acá a un costadito, 2x cuadrado que ya tenía menos 4x cuadrado, nos da menos 2x cuadrado, ¿sí? Luego sumamos 40x más 12x, nos da 52x. Y el término independiente que queda solito porque no tengo otra constante para operar. Y ahí aparece una ecuación cuadrática completa, fíjense. A ver, Marta, ahí está. ahí ¿sí? se perdieron. A ver, ¿quién se perdió? La Antonella. propiedad distributiva. ¿El 2x de dónde sale? ¿El menos 2x cuadrado? No, 12x, en el segundo paso. De la propiedad distributiva. Yo lo que pasa que les dejé las cuentitas a ellos, pero tenemos que hacer propiedad distributiva, porque acá tenemos un producto, ¿lo ven? X más 6 por 2x más 40. Tenemos que hacer la cuenta, ¿sí? X por 2x nos queda 2x cuadrado, ¿sí? X por 40 nos queda 40x. ¿Me van siguiendo? Sí, ahí entendió. Bien, después 6 por 2x, 12x. 6 por 40, 240. Y del otro lado teníamos 2 por x por 2x, me queda 4x cuadrado. Como tenemos una igualdad, vamos a trabajar todo para llevarlo a una ecuación cuadrática. Acuérdense que en una ecuación cuadrática tenemos todo igualado a 0, ¿sí? Entonces, como tenemos igualado a 0, el 4x cuadrado lo voy a llevar al primer miembro, al miembro de la izquierda. Por eso es que lo paso restando. Les hice este calculito auxiliar, pero para que se dieran cuenta que esto me daba menos 2x cuadrado. ¿Estamos bien ahí, Estela, con Antonella? Sí, y no se olviden de poner el 0, porque si no lo dejan vacío, Sí. y después Sí. o ponen números o aparecen cosas raras. Exacto, este 0 se refiere, Estela. Este 0 tiene que aparecer siempre en una ecuación cuadrática. ¿Sí? Bueno, muy bien. Para no trabajar con números tan grandes, también... En realidad, si acá Marta le hubiera dado la expresión menos 2x cuadrado más 54x igual a menos 240, lo que hacemos es pasar y convertir en Claro. 0, ¿no? Eso es para... Sí, obviamente, sí. Bien. Siempre tengan presente la forma de la ecuación cuadrática, que esté igualada a 0. Estos términos, el lineal y el independiente, pueden estar o no estar, ¿sí? Pero el que no puede faltar es el cuadrático y el igual a 0, ¿sí? Bueno, como en esta ecuación, habiendo hecho las cuentas, me quedaron numeritos medio feos, esto lo pueden hacer como no lo pueden hacer. ¿Por qué lo planteo yo de hacerlo?
¿Por qué divido por menos 2? ¿O por qué saco factor común si quieren menos 2? Es porque dentro de Bhaskara no quiero trabajar con números tan grandes, ¿sí? Entonces, por eso dividí por menos 2. Y esta ecuación se transformó en esta de acá, ¿sí? Porque al dividirla por menos 2, me cambia el signo a menos 2x², dividido menos 2 me da x². 52x dividido menos 2 me da menos 26x. Y 240 dividido menos 2 me da menos 120. Entonces me quedo con esta para aplicar Bhaskara. Entonces el valor de A para aplicar Bhaskara ahí es A igual a 1 porque es el coeficiente principal que tengo acá. B es menos 26, ¿sí? Que lo leo acá. Y C, que es el independiente, lo tengo acá, que es menos 120. ¿Está bien? Una consulta. Sí. Entonces, que siempre que queramos obtener un resultado más bajo, ¿lo podemos dividir por menos 2? ¿O puede ser menos 2 y 2 positivo? Puede ser 2 positivo, depende del coeficiente principal que te aparezca acá y que tengas en el término lineal, porque suponte, te voy a hacer acá un ejemplito, suponte que yo tengo menos 2x² más x menos 1 igual a 0. Yo acá no sacaría factor común menos 2 ni dividiría por menos 2. ¿Por qué? Porque si yo hago eso, suponte que dividas por menos 2, te va a quedar x² más x sobre menos 2. Me va a quedar feíto el b, ¿sí? Me va a quedar, y el c también, me va a quedar un medio, con lo cual se me va a complicar igual Bhaskara porque me van a aparecer fracciones dentro de Bhaskara, ¿sí? Entonces, depende del caso. Yo en este, porque vi que podía dividir todo por menos 2 o sacar factor común menos 2, que es lo mismo, y me quedaba bien la ecuación. Pero, ojo, depende del caso que tenga. No siempre conviene sacar factor común o digamos, tener coeficientes más chicos. Todo depende. Ya se van a ir dando cuenta con la práctica ustedes, ¿sí? Bueno, entonces, esta es la ecuación cuadrática, acá están los coeficientes que voy a usar para Bhaskara, reemplazo, ¿sí? ¿Alguien tiene ahí el micrófono A ver, abierto? chicos, Reemplazo, ¿pueden apagar micrófonos? porque me retumbó en el oído. Reemplazo y obtengo, ¿sí? Les dejo a ustedes las cuentas porque si no, ahí Miguel, que tiene el ejercicio preparado, me va a matar. ¿Cómo es? Marta, perdón. Ahí Sí, pregunta Gaby, sí. ¿por qué dividiste por menos 2 en vez de 2? Porque me resultaba más cómodo tener el término cuadrático positivo. Si yo lo dividía por 2, me iba a quedar menos x². Entonces decidí dividir por menos 2, para que se me vaya el menos y trabajar cómoda. Pero puede dividir por 2 si quiere. ¿Se entendió? ¿Miguel? A ver, no puso nada. Sí, ahí sí. Gracias, dijo. Ok, bien. Eso se los va a ir dando la práctica, chicos. Perdonen que insista, pero una vez que ustedes practiquen y vean el caso, van a decir, en este me conviene, en este no, en este saco este factor común, en este no. ¿Sí? Es práctica. Silla, papel y lápiz es la fórmula. Bueno, entonces van a llegar a las dos raíces, 30 y menos 4, ¿sí? Y esos son los valores que le van a dar resultado. Entonces acá es donde yo, ¿sí? Tendría que poner el emoticón ese de pensar que tiene el WhatsApp y digo, vuelvo a la pregunta del problema. ¿Qué pregunta me hacía? ¿Cuáles son las dimensiones del plano? Me decía la pregunta, ¿sí? ¿Cuánto vale X? ¿Y X qué es? X es el ancho, ¿sí? Y el largo, que era el doble del terreno inicial, está en función de ese ancho. Entonces, les pregunto, de las dos soluciones que tengo, 30 y menos 4, ¿les parece que hay alguna que no cumple con los requisitos de ser el ancho de un terreno? ¿Qué me dicen? Menos 4. Ahí, No ahí cumple. todos indican -4. Exacto. No puede Acá ser es donde... negativo. Alguien pregunta Muy ahí, bien. perdón,
Alguien dice, tengo una duda, ¿no debería ser menos 120? Pregunta Camila. ¿A dónde? Sí, Menos dentro de la 120. raíz, Marta, donde Supongo. pusiste la flecha. Menos 120. Acá en la raíz, acá abajo, resolvemos esta ecuación. Resolvemos esta ecuación, Ahí donde está 26, 26 al la cuadrado, flecha, menos menos 4 120. por A, que es 1, por menos 120. Muy 120. bien Camila. Eso es lo que me gusta, que estén atentos al... Perdí el lápiz. Que estén atentos. Esto es muy importante, chicos, porque nosotros obviamente vamos preparando las cosas. Y No sé para por qué ser no puedo poner... rigurosos, el 26 también, por más que No quede al puedo poner... cuadrado. Sí. Acá adelante no, Perfecto. porque en realidad menos por menos más queda positivo. Me da más. Exacto, muy bien. Bueno, entonces, parados Porque, en este punto... Ah, perdón, Estela, sí. no, porque se ve que ella hizo las cuentas y No, le debe haber da, reemplazado en Vascara sin hacer cuentas, digamos. porque me dio 26, dice ella. ¿Esta cuenta? Sí, a ver, ahora la hago yo. Hacela Sí, por las dudas. yo también. Dale. Y mientras me paro acá, donde estábamos recién decidiendo. Si yo llego a los dos valores, 30 y menos 4, como siempre me tengo que referenciar al problema en sí, digamos, tengo que pensar, esta solución que estoy encontrando, ¿le da respuesta a la pregunta que me están haciendo? Como era un tema de dimensión, obviamente que menos 4, que es el ancho del terreno, no va a dar respuesta. Con lo cual, esta respuesta la descarto y me quedo con el valor positivo, que ahora los chicos me van a verificar a ver si no me equivoco en las cuentas. A mí me da como a vos, Marta. A mí también, Bueno, porque entonces tenemos hice bien. 4 por 120, que da 480, y eso se le suma 26 Sí, al se le cuadrado. suma. La raíz da 1156 para ver quién era la que preguntaba. Sí. Bueno, Pero para Camila. entonces, lo que yo el hice es menos 4 por menos 120. Y te da positivo. más, Es, menos por menos, más. claro, es 4 por 120, menos 120. El menos 4 es de Vascara. Menos Y ahí hay un 4 por producto. A, que es 1 por B. Menos 4 por A por C, digo. Y el C es menos 120. Quizás ya está. Después lo dejamos para después detallarlo, así termino acá. Sí. Entonces, el valor que le daría respuesta, ¿sí? Es el valor 30. Ahora, ese era el ancho, ¿sí? El ancho es 30, ¿sí? 30. El largo del terreno original, ¿se acuerdan en el dibujito? Era 2 por X, es decir, era el doble. Quiere decir que el largo original va a ser 2 por 30, es decir, 60. Entonces, las medidas originales son 60 y 30. La pregunta que les hago es, ¿cómo quedan el largo y el ancho aumentados? Muy fácil, ¿no? El ancho y el largo aumentados en 40 y en 6. ¿Sí? Entonces encuentren ustedes el terreno nuevo, digamos, ¿no? El terreno nuevo, ¿cómo queda en sus dimensiones? ¿Sí? Esa es la pregunta. Pero bueno, la pregunta era el ancho y el largo. No nos tenemos que olvidar que el largo estaba planteado como 2 veces el ancho. Entonces es 30 y 60. ¿Se entendió, chicos? Sí, ahí no deben estar dando el largo. Dice 36 y 100 sería el terreno nuevo. Exacto, el terreno nuevo. Y después se pueden sacar otras preguntas. ¿Cuánto mide el área? ¿Sí? Si yo le agrego costos, Miguel podría, o de precio, podría decir que me sale exactamente el doble, comprar un terreno así o asá. Bueno, hay un montón de cosas que se pueden llegar a plantear, ¿no? Pero bueno, era un problemita así sencillo como para que veamos la aplicación de la ecuación cuadrática en un problema como las situaciones que nos podemos encontrar. Bien. Acá había puesto un cartel que me lo acabo de tapar. Ah, era justo la pregunta que se hacía el hombre, ¿no? No, ahí estaba, sí. Sí, estaba bien. Bueno.
voy ahora a cambiar acá, a ver qué más tenía. Bueno, acá en esta pantalla les dejo un popurrí de ejercicios, además de los que ya tienen la práctica, para que practiquen, ¿sí? Y sobre esta pantalla, si ustedes hacen consulta, mencionan sobre los ejercicios que dejaron en la clase, en la pantalla en A, B, C, porque ¿qué pasa, chicos? Ustedes mandan las preguntas a veces en el foro y no dicen de qué inciso, de qué ejercicio, y no podemos adivinar. Entonces mencionen el inciso al cual se refiere. Pero bueno, hay un popurrí interesante porque hay un poquito de lo que vinieron haciendo, de lo que hoy explicamos. Pueden hacer todo por Bhaskara, aplicar propiedades distributivas, bueno, practicar un montón de cositas en estos ejercicios. No es necesario que los hagan todos, obvio, ¿no? Pero bueno, no está mal si tienen tiempo de ejercitar. Bueno, y nada más. Les puse acá esto, a repasar estos temas. ¿Sí? Bueno, hasta acá si Perfecto, no hay Marta. duda, yo dejaría de compartir, así puede seguir Miguel. Bueno, Ahí ya te dejo de compartir. Bien. ahí ya te Ustedes me vemos, dicen Miguel. cuando se Sí, ve. sí, ya se ve. Yo Bueno, creo, chicos, me van a matar. es hermoso esto. ¿Qué pasó? Chicos, ¿Sí? me van a matar. No sé si ¿Guardaste? reanudé hoy la grabación. No, yo Sí, estoy está grabando, grabando. Estoy grabando yo. Ay, me agarró una cosa porque veo grabación en pausa y dije, ay, me olvidé No, de no, porque apretar estoy el grabando botón. yo. Menos mal. Bueno, No te preocupes. Bueno. para el módulo E, entonces, en el día de hoy, acá yo iba rápidamente a recorrer los ejercicios las actividades que tienen que ir resolviendo, así como bien dice ahí, ustedes, sobre todo en la última clase, en el último encuentro, avanzaron con ecuaciones de primer grado con dos variables, y hoy trabajamos de manera importante con todo lo que tiene que ver con ecuaciones de segundo grado con una variable, ¿sí? Estuvieron recorriendo, entiendo, con las profesoras la clase anterior, toda esta parte, incluso haciendo una primera aproximación a la gráfica, ¿sí? Y acá, bueno, empiezan con los ejercicios. Me parece que en estos primeros no iban a tener inconvenientes en poder plantearlo, un poco con lo que estuvo desarrollando Marta, van a poder orientarse sobre todo en el 28 y el 29, y me parecía que los que sí vamos a necesitar un poquito trabajar o ver algún ejemplo, algunas situaciones ya fueron resolviendo, son con el 30 y el 31, ¿sí? Antes de irnos al 30 y al 31, si ustedes me lo permiten, ¿sí? Y había cuenta de que Marta estaba planteando recién que ese ejercicio sobre el área de una cierta edificación podía transformarse en algo con un tinte económico, si se quiere. Acá yo les planteé, ¿sí?, una ecuación de primer grado con dos variables. Vamos a trabajar con un ejercicio con alguna aplicación económica para que vayan, como decía Marta, viendo que todas estas cuestiones que vamos analizando se pueden relacionar o vincular con la vida cotidiana y con situaciones que tienen que ver con el ámbito de la ciencia económica, ¿sí? Noten, bueno, que acá tenemos el enunciado que nos va a estar proponiendo que una persona, dice, invierte en un producto una cierta cantidad de dinero, obteniendo un 5% de Achicalo. beneficio. Ah, ahí está, perfecto. Ahí está, porque si no se complica la lectura. Si no se ve, me dicen y vemos cómo lo mejoramos. No, ahí se ve perfecto. Bueno, entonces tenemos una persona que va a invertir en un determinado producto una cantidad de dinero, ¿sí? Y va a obtener un cierto beneficio, que en este caso va a ser del 5%. Luego, por otra inversión en un segundo producto, también va a obtener un beneficio, pero esta vez del 3,5%. Dice además que se sabe que en total invirtió 10.000 pesos, puse ahí, podrían ser 10.000 unidades monetarias, la que consideremos, y que los beneficios de la primera inversión superan en 330 pesos a los de la segunda. ¿Cuánto dinero invirtió en cada producto?, nos preguntan. Bueno, como dijo Marta, esto también es un anticipo a cuenta de lo que viene para el encuentro del día viernes, donde van a trabajar con situaciones problemáticas y un poco les van a dar pautas, pero un poco también Marta estuvo adelantando que cuando tenemos este tipo de planteos, la opción es de trabajar con algún gráfico, si es posible, o armar alguna especie de tabla donde podamos sintetizar la información que tenemos. Empieza a resultar interesante y nos puede ayudar a entender el planteo que nos está pidiendo el ejercicio.
Y aún en el caso de que a veces nos equivoquemos, pero si hicimos un planteo, nosotros de este lado podemos ver a ver qué es lo que plantearon. Que a lo mejor interpretaron de otra manera un enunciado y nos ayuda a nosotros a conocer qué es lo que están resolviendo. Si directamente pasan a hacer resoluciones, por ahí sin haber planteado algún esquema o alguna tabla que los ayude o los oriente, después nosotros también se lo dificulta. Veo que se mueve el chat, no sé si hay dudas. No, Miguel, que no te pueden ver, pero estás compartiendo. Le dije que separaran sobre tu nombre, sobre Miguel Ubiria, y capaz bien, que bien, porque bien. quedó con lo de Marta, Bien. pero yo veo perfecto y los chicos no hubo otra queja, ¿sí? Otro reclamo. Bien, vamos entonces. Fíjense que acá es mucho más sencillo que lo que proponía Marta. ¿Por qué? Porque vamos a tener, como es una ecuación de primer grado con dos, que la que estamos planteando, entonces lo que podemos hacer es tomar como el primer producto lo podemos llamar a X, ¿sí? Y el segundo producto lo podemos llamar Y, que son dos letras conocidas por ustedes. Podríamos haberle puesto cualquier denominación, P y S, la que quisiera, ¿sí? Pero bueno, para hacerlo más sencillo, la inversión, lo que invierto, porque es definitiva, ahí está la incógnita, ¿sí? Me lo preguntan es, ¿cuánto dinero invirtió en cada producto? Entonces, para poder saber cuánto dinero invierte, lo que tengo que saber es, bueno, cuánto es la inversión. En el primer producto la llamamos X, y en el segundo producto la vamos a llamar Y. Y sabemos que cada una de ellas tuvo un determinado rendimiento, que era la primera, la de X, el 5%, yo ya lo expresé en tanto por uno, en decimal, perdón, y que la segunda inversión nos da un rédito de 3,5%. También ya lo expresé el rendimiento en forma decimal. ¿Sí? Entonces, una vez que conocemos eso, ¿qué más necesitamos o qué otra información es importante de este enunciado? Saber esto, que entre las dos inversiones se invirtió en total 10.000 pesos. Y además, que la primera inversión supera en 330 a la segunda inversión. ¿Por qué nos interesa saber eso? Porque eso nos va a permitir terminar de delinear la ecuación que tenemos que resolver. ¿Por qué? Por un lado, si las dos inversiones, tanto en X como en Y, que son los dos productos, me da un total de 10.000, eso va a ser un elemento que voy a poder utilizar a la hora de resolver este planteo. Y por otro lado, fíjense que acá también planteé la otra ecuación, que era que el rendimiento en el primer producto es igual al rendimiento del segundo aumentado en 330 unidades, como planteaba el enunciado. Teniendo en cuenta estas dos expresiones, de la primera yo puedo despejar cualquiera de los dos datos. Yo decidí despejar la inversión en el segundo producto, que sí, para lo cual pasé la X restando. Podría haber hecho de la otra manera, ¿sí? Pasar la inversión en el segundo producto restando y entonces tendría el dato de X, ¿sí? Cualquiera de las dos formas puedo resolverlo igual. Bien, vuelvo a esta segunda ecuación y ¿qué voy a hacer? Dada esta ecuación que tengo planteada, fíjense que repito, el 0,05 que lo dejo igual, pongo el coeficiente que acompaña, ¿sí? al rendimiento o a la inversión, perdón, del segundo producto, y en vez de poner la Y, ¿qué voy a colocar? El equivalente, que es 10.000 menos X. ¿Por qué hago esto? Porque de esta manera yo tengo todo expresado en términos de la inversión en el primer producto, es decir, voy a poder encontrar como resultado la inversión del primer producto. Y una vez que encuentre la inversión del primer producto, ¿sí? Voy a poder encontrar la inversión del segundo producto a partir de esta expresión que tengo acá, ¿sí? Conociendo uno, voy a conocer el otro. Miguel, ¿Sí? ahí están preguntando porque se perdieron, no saben de dónde salió los 330. En el enunciado, vamos a Miguel, volver al enunciado. ¿Sí? sí, una cosita más. Te sugiero que hables un poquito más despacio porque cuando acelerás se Como te que, entrecorta el audio. como que Bueno, perdés señal, sí. perfecto. Vieron que acá dice la última parte, agrega que los beneficios de la primera inversión superan en 330 los de la segunda. Si yo tengo el rendimiento del primer producto, que es 0,05 de X, lo expresamos acá, y que el rendimiento del segundo producto es 0,035 de Y, si yo quiero expresar que el primero es igual al segundo aumentado en 330,
unidades, bueno, lo que tengo que hacer es escribir justamente la suma de esas 330 unidades. Por eso aparece acá en esta expresión. ¿Ahí se entiende? Sí, ahí dice que gracias. Bueno, volvemos entonces a la parte que estábamos acá trabajando y repito, donde yo tenía el valor de I, como acá logré despejar, ¿sí? El valor de I, que es equivalente a 10.000 menos X, entonces yo voy a reemplazar Como donde una tengo I ayuda, por esta. ¿Sí? como una ayuda, siempre cuando tengamos dos incógnitas, tenemos que tener dos ecuaciones, chicos, para poder tener una solución. Por eso, como bien armó Miguel, teníamos dos ecuaciones con las que trabaja, la que está posicionada y la de abajo, ¿sí? Bien. Si quieren, no, está todo en una sola expresión, pensé que tenía separado. Bueno, iba a resaltar las dos expresiones, ¿sí? Buenísimo el aporte, Estela. Entonces, una vez que reemplazamos, ¿sí?, el valor equivalente a I, acá, ¿qué podríamos hacer? Recién estuvieron trabajando con Marta, podemos, como tenemos un producto, podemos aplicar distributiva, ¿sí? Propiedad distributiva, 0,035 por 10.000 me da 350, ¿sí? Y 0,035 por menos X menos 0,035 de X más 330. ¿Sí? Lo que voy a hacer a continuación es despejar o juntar, agrupar las X por un de un lado de la igualdad, por eso este es menos 0,035 va a pasar positivo. Del otro lado me van a quedar, ¿sí?, los términos independientes, los coeficientes numéricos, 350 más 330 me va a dar 680, y esto sumando estos dos, porque los puedo operar, ¿sí?, me va a dar 0,085 de X. Luego despejo, ¿sí?, el término 0,085, lo paso dividiendo, y esto me va a dar 8.000. ¿Sí? ¿Qué significa ese 8.000? Fíjese que 8.000 el valor de X lo habíamos definido como la inversión en el primer producto. O sea que yo ya tengo como resultado cuánto es la inversión en el primer producto. ¿Y cuál era la ecuación que habíamos planteado al principio? Habíamos dicho que la inversión en el primer producto más la inversión en el segundo, el total era de 10.000. Y que la inversión en el segundo producto era igual a 10.000 menos lo que yo había invertido en el primer producto. Por lo tanto, si yo ahora, donde tengo, ¿sí?, la X reemplazo por el resultado hallado recientemente, me va a dar 10.000 menos 8.000, 2.000, y de esa forma tengo que la respuesta es que invirtió 8.000 en el primer producto y 2.000 en el segundo producto, ¿sí? Fíjense cómo de esa manera entonces resolvemos este planteo. Que tiene alguna, fíjense, usamos todos los recursos que estamos viendo ahora de matemáticas, ¿sí?, ecuaciones de primer grado con dos variables, aplicado a una situación o a un problema donde empiezan a jugar cuestiones de la vida cotidiana y que tienen que ver con el ámbito de la ciencia económica, ¿sí? Todo lo que hablamos de beneficios, de rendimiento, de inversiones, son conceptos que tienen que ver con el campo de la administración financiera, si se quiere, de la matemática financiera, ¿sí? Y forma parte obviamente de la ciencia económica. En la distributiva, cuando tenemos este tipo de enunciados, lo más conveniente tal vez es plantear la propiedad distributiva, operamos después, y fíjense que acá llegamos a una expresión cuadrática, ¿sí?, completa. Y cuando era completa, ¿qué era lo más conveniente para trabajar cuando la teníamos completa? ¿Sí? En todos los casos podíamos usarla, pero cuando estaba completa podíamos emplear la expresión de Bhaskara, Bhaskara, dice el ¿sí? Miguel. Sí, Bhaskara. O la expresión que nos permite resolver, ¿sí?, una función cuadrática. Bien, yo no lo señalé, pero los coeficientes numéricos, ¿sí?, son, para el término cuadrático va a ser el 1, ¿sí? Por eso yo acá, fíjense que A es 1, acá está el 1 y acá está el 1, donde corresponde la expresión. El término para el coeficiente del término lineal es menos 1, acá está el menos 1 colocado, y acá puse el menos 1 entre paréntesis al cuadrado, cualquier cosa me dice, por ahí me puedo haber equivocado, y el coeficiente independiente, el numérico, sí es menos 6, entonces acá donde está el C correspondiente puse el menos 6. Hacemos todas las cuentitas, ¿sí? Menos menos es 1, más menos, ¿sí?, yo acá le dejé todo expresado, menos 1 al cuadrado nos va a dar 1, ¿sí?
Y acá otra M2 vez igual a 2. A ver. ¿Qué pusieron? Para. A ver, y acá ¿De tengo... dónde sale M1 igual a 3 y M2 igual a -2? Dicen. Ahí lo Ahí está vamos. marcando Antonella. Es lo que está repasando y haciendo el desarrollo Miguel. Bien, iba a decir que estoy resolviendo esta expresión, ¿sí? Recuerden, partimos de esta expresión cuadrática, m cuadrado menos m menos c igual a 0, y esto se resuelve aplicando la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Entonces, cada uno de los coeficientes a, b y c los fui colocando en el lugar que corresponde, y ahora estaba resolviendo menos 1, me da más 1, más menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, menos 1 por menos 1 es 1 positivo, y acá tengo un producto de 3 términos, menos 4 que es negativo por 1 menos 4, por menos 6, menos por menos más, 4 por 6, 24, 1 más 24, 25, y entonces ahora yo voy a tener que pensar lo siguiente, ¿sí? Voy a empezar, 1 más el M1 va a ser 1 más la raíz cuadrada de 1 más 24, que es raíz cuadrada de 25 sobre 2, y el M2 que va a ser 1 menos la raíz cuadrada de 1 más 24 sobre 2. La raíz cuadrada de 25 es 5, 1 más 5 es 6, 6 sobre 2, 3. La raíz cuadrada, nuevamente acá entonces dijimos que es 5, 1 menos 5 es menos 4 sobre 2 menos 2. Entonces, el M1 es 3, que resuelve esta ecuación, y el M2 es menos 2. Y como bien mostró Marta, otra forma de notar es que el conjunto solución corresponde al 3 y al menos 2, que son los valores, que son raíces de esta función cuadrática. ¿Sí? Ahí Miguel sí, preguntaba, que yo no lo quise aclarar para que terminas el desarrollo. Ramiro preguntó si la expresión con la cual iniciaste el ejercicio ya no era la forma factorizada de la ecuación. Buenísimo. Eso iba a decir ahora. Cuando ustedes estén prácticos, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo lo que tendría que analizar que es que este término, m-3, me tiene que dar 0, podría analizar, y que este término, m más 2, también me tiene que dar 0. Si yo logro que alguno de estos dos términos, este término por separado, sea 0, ¿sí? Está cumpliendo con la condición de la igualdad de la ecuación. Entonces, claramente, ¿qué valor me hace 0 m menos 3? 3, menos 3, 0. ¿Y qué valor me hace 0 m más 2? Menos 2, menos 2 más 2, 0. Claramente son esos valores, ¿sí? Si yo estoy más práctico, me voy dando cuenta, lo puedo hacer. Yo acá decidí resolverlo para de paso volver a recuperar para toda aplicar, la parte claro. de la expresión sí, la fórmula de Bhaskara para poder resolver. Y también esto, si quisiéramos después, yo ahora les podría pedir, que lo había anotado por acá, que trabajáramos con la forma factorizada, ¿sí? ¿Cómo sería escribir esta misma expresión a partir de las raíces que encontramos en forma factorizada? A ver a qué llegaríamos. Evidentemente, nos vamos a dar cuenta que vamos a llegar a algo similar a lo que tenemos ahí como enunciado, ¿sí? Bien. Y este otro caso también lo resolvió Marta, ¿sí? No está completo la expresión Completo, cuadrática, ¿sí? ¿Qué le falta ahí? A ver. A ver. Si hacemos un repaso ¿Qué, rapidito, ¿qué le está faltando? Está el término cuadrático, ¿Qué está el término término falta? lineal. ¿Cuál el término y el coeficiente numérico? O el término numérico. Independiente. El término término independiente, dice. Bueno, el coeficiente Perfecto. numérico no está, ¿sí? Cuando no estábamos ante su caso, recordando lo que expresó Marta en el resumen, lo que más conviene es sacar factor común, si puedo, que en este caso obviamente se podía. Yo saqué acá factor común, la R, que multiplica R más 3, ¿sí? Si yo hago R por R me da R cuadrado, y R más 3, 3R, es decir, vuelvo a la misma expresión que tenía acá. ¿Y qué tengo que hacer ahí? Como dije recién, analizar los signos por separado. Entonces, ¿dónde va a ser 0R? Y R va a ser 0 en 0, ¿sí? ¿Y dónde va a ser 0? R más 3, esto que está en el círculo verde. Me voy a un cálculo auxiliar, si no me doy cuenta, y hago la cuentita, ¿sí? Paso obviamente el 3 que estaba sumando, restando, y en R menos 3, igual a menos 3, también, ¿sí? Se va a hacer 0. Es decir, que los dos valores
de esta expresión que le hacen 0, que cumplen con esa ecuación, son el 0 y el menos 3. Entonces, anoto la solución, ¿sí? Eso en cuanto al ejercicio 30. Y en el 31, si me lo permiten, como para que ustedes no se vuelvan locos cuando lo vean después, Sí, perfecto. pide determinar el o los valores de K, de modo que las dos raíces de la ecuación sean iguales, ¿sí? Si ustedes recuerdan, vamos a adelantarnos, nosotros habíamos visto que de la expresión de Bhaskara que tenemos acá arriba, ¿sí? Esta parte que está dentro de la raíz cuadrada, la habíamos definido que eso era lo que se conocía como discriminante de la ecuación, que se lo simbolizaba con la letra griega delta, ¿se acuerdan? Y en uno de los casos que planteó Marta, cuando eso daba 0, podíamos estar en presencia o decir o afirmar que habían dos raíces reales iguales, que es justamente lo que nos pide el ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que lograr? Que la raíz, lo que yo voy a tener dentro de la raíz cuadrada, obviamente se me haga 0 para poder cumplir, ¿sí? El valor de K. Está justamente en el mapa universitario, ya que estábamos con la cita, en la página 118, el caso B, es exactamente parecido a esto y ahí tiene más ejemplos. Yo entonces le planteé una posibilidad, cualquiera, agarré un ejercicio bastante parecido al de la práctica para no hacer el mismo de la práctica, por ejemplo, x cuadrado menos kx más 49 igual a 0, ¿sí? Y entonces yo digo, bueno, ¿cómo lo puedo pensar? Y como está completo, porque tiene el término cuadrático, el término lineal y el término independiente, o el coeficiente numérico, yo puedo plantear entonces, volver a la fórmula de Bhaskara, ¿sí? Y tomar el coeficiente A va a ser 1, el coeficiente B va a ser menos K, ¿sí? Así está definido, y el coeficiente C va a ser 49. Entonces, fíjense que pongo menos K, voy reemplazando, ¿sí? Donde corresponde cada uno de los coeficientes, tanto el A, el B y el C. ¿Y qué pasa? Me encuentro con que hago la cuentita acá, es negativo por positivo, negativo, por positivo vuelve a dar negativo, 4 por 49, menos 196. ¿Sí? Me va a dar esta parte de la raíz. Y yo acá tengo el menos K al cuadrado, es decir, yo necesito un valor que, elevado al cuadrado, ¿cuánto me tendría que dar? A Para ver, anularme y cumplir con esta condición. ya casi estamos en horario, Miguel. Sí, bien, nos tendría que dar 7, dice Emiliano. A ver, 7 por 7 nos va a dar 49, ¿sí? Sí, a ver. Entonces, ¿qué pasa ahí? Yo lo que haría para resolverlo rápido es calcular la raíz cuadrada de 196, ¿sí? Porque eso evidentemente me va a dar, porque como yo después tengo que elevar un número al cuadrado, si yo calculo la raíz cuadrada de 196 va a ser ese número, ¿sí? Claro, 196. Entonces va a ser 14 expresado, ¿sí? Que no importa que después sea un menos 14, con el menos, digamos, de que acompaña el coeficiente, ¿por qué? Porque como yo lo elevo al cuadrado, me va a terminar dando un valor positivo, ¿sí? Esto me va a dar 196, menos 196, me hace 0 la raíz, ¿sí? Me hace 0 la raíz, y entonces yo voy a poder encontrar las dos raíces iguales. ¿Cuál va a ser? Más 14, más menos la raíz que acá cuadrada da 0 sobre 2, ¿sí? Y esto me va a estar dando, si no hice mal las cuentas, 7, ¿sí? El valor. Sí. Ahí está. Fíjense que acá yo ya respeté el signo menos, lo dejé, y por eso pongo el 14, ¿sí? Sí. Entonces, ¿Hola? Ahí se cortó. sí, estoy. Ahí A ver, está, sí. ahí estoy. Bueno, hasta ahí era lo que tenía yo para compartir hoy, no les queremos robar más tiempo. Otra forma de poder hallarlo sería trabajar solamente con el discriminante, con el que marcaste en el círculo. Claro. Sabiendo que el B va a ser K. Por lo Bien. tanto, K al cuadrado menos 4A por C igual a 0, ahí puedo despejar, porque el valor de A y C lo tengo.
Es otra forma, por eso en matemática hay veces que llegamos al mismo resultado por distintos caminos, ¿sí? Así que se los dejo como para que lo analicen ustedes. Otra forma de resolver es utilizando el discriminante.